Bien, entonces, bueno, decíamos esa parte, ¿no? Si se dan cuenta, entonces cambió toda la concepción, ¿verdad? Se creyó entonces que el niño pues no era una tabula rasa, sino que ya venía con su propia programación y entonces se preguntaron si sería, o bueno, se tendió a hacer la pregunta, ¿no? Si sería posible que donde quiera que creciera el niño, estando programado para convertirse en un ser humano adulto, tal vez adquiriría también las habilidades humanas sin un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, todo el factor de la determinación, tanto del desarrollo como las enfermedades del desarrollo y de la salud mental, se recayó ahora en la parte como de maduración del organismo. Eh, y bueno, tampoco ya es posible asignarle todo el peso del desarrollo ni de los problemas del desarrollo a un problema de maduración. Ujú. Este, entonces, por eso estamos ahorita en un momento en donde eh, las posturas extremas, digamos, ya no tienen mucho sentido y debemos de estar siempre tomando en cuenta la perspectiva del desarrollo, la perspectiva de la biología y la perspectiva de la crianza, ¿no? Es decir, maduración, biología y genética y experiencias con el ambiente y con otras personas. Entonces, por lo general, estas perspectivas han estado separadas, pero es importante que se hagan estas aportaciones a nivel multidisciplinario, ¿no? O interdisciplinario más bien. Entonces, bueno, aquí el texto que estamos revisando de Esquivel, de Lucio y Esquivel, comentan que algunos trastornos de la infancia, bueno, que hay tres tipos, que están aquellos que están bien validados, como la esquizofrenia, el autismo, los trastornos depresivos, los trastornos de hiperactividad y el síndrome de Rett. Es un trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett. Eh, Están aquellos en donde la evidencia apunta que pueden validarse, como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de alimentación, tics, síndrome de Tourette, fobias específicas, trastorno de estrés postraumático, todo esto es en niños, ¿verdad? Trastornos del apego, bipolares, trastornos antisociales en la infancia y en la adolescencia. Y los que tienen probabilidades de ser inválidos, síndrome de Asperger y mutismo selectivo. ¿Por qué? ¿En qué se basa todo esto? Pues en una serie de investigaciones también que se han hecho por ahí, ¿verdad? Se van catalogando de este modo al día de hoy, ¿verdad? O sea, hay algunos que ya tienen unos criterios bien específicos y bien claros. Permítame un segundo. Ok. Mm, bueno. Entonces podemos decir pues que el diagnóstico es muy importante desde el punto de vista de lo que ya dijimos de la comunicación entre profesionales para fines de investigación, para fines estadísticos, pero no por el hecho de tener un diagnóstico automáticamente ya generamos un plan de tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el plan de tratamiento ya deben de considerarse otros factores que sabemos que son fundamentales como el contexto familiar y social, los reportes que hacen los padres, los reportes que dan en la escuela, los resultados de las pruebas psicológicas, también de la entrevista con el niño, etcétera, ¿no? Eh, entonces,
Hay un enfoque de clasificación médico-psiquiátrico, podemos decir, y hay un enfoque como más psicológico que implica el enfoque de la psicopatología del desarrollo, ¿no? Este término de la psicopatología del desarrollo, pues destaca que es muy valioso estudiar las enfermedades o la psicopatología en relación con los cambios típicos que ocurren a lo largo de la vida durante el desarrollo. Entonces, siempre que hablamos de psicopatología del desarrollo, hablamos de un marco conceptual y un marco referencial donde hay hitos, ¿verdad? Secuencias de desarrollo en áreas específicas, ¿verdad? Y estamos hablando hitos, a ver si alguien puede por ahí googlear para no perder mucho aquí el rollo. La palabra hito, ¿verdad? Sabemos a qué significa, como un momento donde se van pudiendo lograr cosas, ¿verdad? Es todo un hito, es todo un logro, ¿verdad? Por decirlo así. Pero si alguien busca el significado y quiere Ya, participar, maestra, a ver. ya la busqué y aparece que es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o la vida de una persona. Ahí está, ¿no? Un acontecimiento significativo que marca un punto importante en el desarrollo, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿A quién anoto, perdón? La Abigail Valdés Falcón. Gracias. Exacto. Entonces, es esos, ¿no? Esos momentos importantes, significativos, que involucran que ya se ha pasado de una etapa a otra, pues, ¿no? En el desarrollo. Entonces, pues la psicopatología del desarrollo tiene que ver con que se cumplan o no se cumplan esos hitos del desarrollo, ¿no? La adquisición del lenguaje, por ejemplo, sería uno de los principales hitos del desarrollo a una determinada edad. Entonces, espérame que aquí ya me... Es un poco diferente si vemos del enfoque de normalidad y anormalidad que se presenta con las clasificaciones de la psicopatología para adultos, ¿no? Desde el DSM, desde el CIE-10. Entonces, pues hay algunos autores que consideran la psicopatología del desarrollo como un paradigma grande, un macro paradigma, que se diferencia de teorías, ¿verdad? Que tienen unas explicaciones un poquito más concretas, más limitadas. Es decir, por ejemplo, están las teorías psicológicas, el conductismo, el psicoanálisis, ¿verdad? La psicología cognitiva, la Gestalt, el enfoque sistémico. O sea, hay muchos paradigmas psicológicos, pero a pesar de que tienen una serie de constructos para explicar los problemas, a lo mejor los problemas mentales o psicológicos, no son como tal psicopatología del desarrollo, ¿verdad? No contemplan como tal todos los aspectos que se contemplan desde la psicopatología del desarrollo, porque tienen otro tipo de alcance explicativo para todos los fenómenos que ocurren durante el desarrollo, ¿verdad? O sea, estos enfoques de psicología no pueden abarcar todo lo que abarca el cuerpo de conocimientos que corresponde a la psicopatología del desarrollo, porque en esta área pues se estudian fenómenos muy diversos, ¿no? Y las otras teorías psicológicas y paradigmas en psicología están más orientados hacia la conformación, sí, de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso se dice que estamos hablando de un macro paradigma en la psicopatología del desarrollo que incluye o donde se incluyen también paradigmas más limitados en cuanto a sus teorías y variables, ¿no?
Entonces, pues, permítanme aquí. En contraste con los psiquiatras, que ya dijimos que van a buscar como esa discontinuidad entre lo normal y lo anormal, los psicólogos del desarrollo suponen una continuidad en el funcionamiento de algunos síntomas y los ubican como en la misma dimensión, dice ahí, que las conductas normales. Entonces, en general se habla pues de un modelo de regulación del desarrollo, ¿no? Se le da importancia a las vulnerabilidades. Ay, perdón, espérenme. Es que estoy aquí un poco confundida con las diapositivas. Bueno, sobre esto podemos decir eso, que hay una necesidad de tener una nueva orientación donde se tome en cuenta tanto de dónde viene el problema, ¿verdad? Y darle una comprensión desde el enfoque que se esté manejando es esencial también, ¿no? Para saber cómo se dio el problema y cómo se da en la actualidad y cómo se va a tratar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una evaluación que se hace desde un enfoque cognitivo, a lo mejor para una evaluación infantil, ¿verdad? Se van a tener en cuenta, se va a tener que hacer una evaluación del desarrollo, ¿verdad? Vamos a aplicar una escala de desarrollo, un screening, ¿verdad? Un tamizaje que nos permita saber cómo está el niño en las tres principales áreas, que serían el desarrollo físico, ¿verdad? Tendríamos que checar su motricidad gruesa, ¿verdad? Que tiene que ver con movimientos gruesos del cuerpo, poder caminar en puntitas, poder caminar en sus talones, poder brincar con los dos pies, poder subir escalones, poder lanzar una pelota, o sea, todos esos movimientos gruesos, ¿no? Y también vamos a evaluar su motricidad fina, dependiendo de la edad que tenga, o sea, que pueda dibujar una cruz, que pueda abrochar unos botones, que pueda construir un bloque, ¿verdad? Digo, construir con bloques, eh, hacer bolitas, ¿verdad? Ensartar algunas cuentas, algunas fichas, o sea, motricidad que tiene que ver con movimientos pues de la mano, de movimiento de pinza, coordinación ojo-mano, ¿no? Y eso sería la evaluación en el área física. Obviamente, su evaluación médica es aparte, ¿verdad? Eso nosotros no lo podemos hacer, pero pues se requeriría que lo evaluara un médico general. Y también se va a hacer una evaluación del área cognitiva, ¿verdad? Todos los procesos psicológicos básicos, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, ¿verdad? Se va a esperar que el niño ya pueda cantar una canción o bien que por su edad de desarrollo ya pueda identificar nombres de algunos objetos, que se refiera a sus familiares pues, por su nombre, que diga oraciones de más de 3 frases, que ocupe verbos, que ocupe sustantivos, que ocupe pronombres, que ocupe el singular, que ocupe el plural. ¿Sí me explico? Esa parte es como el área cognitiva. Ya salimos como del área física, ¿no? También, obviamente, sus habilidades lógico-matemáticas, ¿no? Cómo anda, pues, con la suma, las restas, etcétera, ya para niños que ya han aprendido todo esto, ¿no? Pues también se evalúa el área psicosocial,
¿verdad? El área de socialización, son como las 3 áreas más fuertes que hay que, para ubicar al niño, ¿no? Yo diría, es una evaluación básica para ubicarlo si tiene algún problema, ¿verdad? O alguna deficiencia, pues, o que vemos que no se han cumplido algunos hitos como tal del desarrollo, ¿no? Pero además, yo ya hice esa evaluación, ¿verdad? Y además yo tengo un enfoque, como terapeuta, un enfoque cognitivo, pues entonces yo le voy a poner atención en mi informe a mi paradigma, ¿verdad? O sea, observo el paradigma del desarrollo, pero también voy a poner atención a mi propio paradigma cognitivo, ¿no? Y mi paradigma me dice, así como el paradigma conductual me va a hablar del estímulo y de la respuesta, ¿sí? Y a partir de ahí me voy a explicar tanto el desarrollo como también las enfermedades, ajá, o los trastornos psicológicos. El psicoanalítico me va a indicar un paradigma de lo consciente y lo inconsciente, ¿verdad? Y a partir de ahí me va a significar mucho esa información porque yo estoy manejando ese paradigma y me interesa saber mecanismos de defensa, me interesa saber pues lo que es manifiesto en el niño y lo que es latente, ¿no? Hasta los términos que se utilizan pues son de esa naturaleza, ¿no? Y me va a interesar obviamente su etapa de desarrollo psicosexual de acuerdo con las teorías de Freud, o sea, lo voy a ubicar desde ahí. Y si mi enfoque es cognitivo, pues me va a importar mucho, pues eso, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta va a haber una P de pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamientos está manejando el niño? ¿Qué creencias tiene acerca de sí mismo, acerca de los demás, acerca del mundo? ¿Cuáles son sus creencias centrales? ¿Cuáles son sus creencias intermedias? ¿Cuáles son sus pensamientos automáticos? Pues son 3 niveles de pensamiento. Me explico, todo va a tener coherencia en el informe porque lo estoy viendo desde un paradigma cognitivo, ¿no? Me va a interesar qué esquemas está formando, ajá. Me va a interesar qué estrategias de regulación está utilizando, me va a interesar que reestructure su manera de pensar, me va a interesar que adquiera habilidades para pensar con una mayor racionalidad, ¿sí? O sea, cada enfoque va a tener sus propios también sus objetivos. No sé si me explico aquí. Entonces, esta parte que nos está mencionando Esquivel de que hay un macro paradigma del desarrollo y hay un micro paradigma que va a estar en relación con el enfoque de cada terapeuta, ¿no? Y va a enmarcarse dentro de las teorías clásicas o de las nuevas teorías de la psicoterapia y de la psicología clínica, ¿no? Bueno, muy bien, estamos sobre tiempo. No sé si hay alguien que quiera comentar o decir algo respecto a la clase. Un minutito por ahí. ¿Algún comentario? ¿O pregunta? Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. Perdón que creo que me tomo a veces un poquito más, nada más que no estoy segura de si va a haber o no alguna participación. Entonces, pues los espero. Mañana no hay clases, los espero por favor el jueves en la hora y en la liga de siempre, ¿vale? Gracias, nos vemos el jueves. Gracias, maestra. Sí, maestra, hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra. Lindo día, bye.